Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Vilchis y en esta tarde les voy a platicar un poquito de cómo elaboré este proyecto que lleva por título Evaluación del aprendizaje en ambientes virtuales en tiempos de pandemia por SARS-CoV-2. Lo primero que hicimos, bueno, pues obviamente fue hacer como la delimitación de un índice, de un esqueleto, para saber qué partes iba a llevar nuestro capítulo 1 y qué parte nuestro capítulo 2. Dentro del capítulo 1 estaba la parte de la introducción, el planteamiento del problema, el objetivo y la hipótesis. Como ya sabemos, bueno, pues la introducción habla un poco sobre cómo la pandemia ha impactado nuestra salud pública y la cotidianeidad. Encontré algunos datos que a pesar de haber vivido la pandemia, bueno, pues para mí resultaron nuevos y eso, bueno, pues le dio mucho más solidez a la parte del trabajo. Para el planteamiento del trabajo, que era la segunda parte, bueno, pues lo primero que tuve que hacer era hacer búsqueda de la información, porque, pues como ya sabemos, las escuelas cerraron y obviamente los maestros nos tuvimos que ir adecuando a la nueva situación, utilizando plataformas para acercar de manera diferente el conocimiento a nuestros estudiantes. Y este proyecto, bueno, pues le cambié un poquito el título porque fue algo personal, fue una pregunta que yo me hice a mí misma. Ahora, ¿cómo voy a evaluar el aprendizaje de mis estudiantes a distancia, ya que ya no los puedo ver? Eso fue la manera de preguntarme. Por eso el objetivo de este trabajo lo basé, obviamente, para su elaboración en la taxonomía de Bloom y de algunos otros autores, con la idea de tener los elementos que lo conforman: el qué, el cómo, el mediante qué y el para qué. Y esto, pues obviamente cuadrarlo de manera muy concreta con las mismas palabras, al igual que las hipótesis. Entonces, la pregunta de investigación, el objetivo y la hipótesis prácticamente llevan las mismas palabras, obviamente redactado para el propósito que tiene. El segundo capítulo consistió en la elaboración del marco teórico. En este caso, bueno, nos pidieron que lo hiciéramos en tres partes. La primera, que eran los antecedentes, fue búsqueda de la información de lo que se ha hecho en otros países, en otros lugares, y pues otra vez lo hicimos a través de buscadores pues que estuvieran validados, como Dialnet, Google, Académico, Cielo, y que pues obviamente fueran confiables. Para este marco teórico, como les decía, después de haber elaborado los antecedentes que forman parte como del estado del arte, me referí a las bases teóricas y de aquí, pues obviamente como que mezclé un poco los conceptos que provenían de mi título, como era pandemia, aprendizaje, ambiente virtual, evaluación, y de ahí desglosé, como les decía al inicio, hice un índice. Y este índice, bueno, pues lo podemos ver aquí, está el capítulo 2 dividido en estas partes. A la par, obviamente también estuve buscando diferentes teorías que fundamentaran lo que yo estaba diciendo, pero que me permitieran hacer un análisis de esto, de esta situación y darle, pues, de alguna manera un fundamento y también como una reflexión propia, un punto de vista que me permitiera aportar. En este caso, pues obviamente encontré dentro de las teorías del aprendizaje, pues las más conocidas: conductismo, cognitivismo, constructivismo y finalmente el conectivismo, que esta última, bueno, pues es muy reciente y que me ayudó muchísimo a mí también para la elaboración de este proyecto, porque habla de cómo aprendemos en la era digital. Y si tuviera que resumirla, pues obviamente diría el saber dónde, el saber cómo y el saber para qué. Y eso pues obviamente me sirvió muchísimo para la elaboración de este proyecto. Yo les comentaba que al inicio, mientras yo iba buscando las referencias, lo que hacía era descargar bueno, buscar el resumen, identificar si era algo que me servía dentro de la revisión y hacer una carpeta. Y en esa carpeta ir descargando e ir elaborando con base en el manual de APA 7 las referencias para que al final obviamente no se me perdiera ninguna. A todas les di su crédito. Yo también en algún punto me cité porque encontré en el manual que hay algo que se conoce como autoplagio, que pues bueno, yo desconocía y por lo tanto, bueno, pues también por ahí me hice una mención de algo que yo ya tenía publicado. Y bueno, pues para finalizar, quiero comentar que de este trabajo aprendí muchísimo. Hasta el final hice algunos cambios, algunas adecuaciones, porque no quedaba satisfecha a veces con el parafraseo, con la redacción o con el orden de lo que yo quería decir.
y pues la materia me ha ayudado también muchísimo porque es como ganar confianza para que cuando yo tenga que hacer mi propio proyecto de investigación no entre desde cero y no esté en el acierto y en el error. Que por supuesto toda investigación lo tiene, no hay nada perfecto ni todo es perfectible. Entonces, bueno, pues eso es lo que me sucedió en esta materia. Me gustó mucho la materia, me gustaron mucho las clases y bueno, pues espero pues seguir aprendiendo todo el tiempo. Les agradezco muchísimo el tiempo que me prestaron en esta tarde y que tengan un excelente día. Hasta luego.